Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. El tiro deportivo ha sido uno de los deportes que más ha sufrido el impacto del bloqueo en nuestro país, ya que necesita de implementos que son complicados de traer hacia Cuba, y el bloqueo nos ha afectado en el sentido de hacer las compras de estos implementos. Hoy el principal obstáculo que tenemos es precisamente el bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país. Cada año el impacto es más notable. En 2017 la cifra alcanzó a más de $645.000. En el 2018 el monto ascendió a más de 4.690.000 y en el 2019 a cerca de 10 millones. Por ejemplo, a la hora de las armas, la marca Beretta, en la década de los 90, no le quiso vender a Cuba 3 escopetas que necesitaba para la modalidad de SCID, para hacer las competencias entonces de ese sentido en ese tiempo. Y la marca de pistolas Walther también se negó a venderle a Cuba 3 pistolas calibre 32, incluso a esta marca se le pagó las pistolas y en la primera competencia que tuvieron la oportunidad devolvieron el dinero a la Federación Cubana argumentando que no podían hacer la venta a nuestro país. Las municiones, que es lo que más nos golpea, la marca de balas LA, que es una de las marcas mejores en el mundo, no nos vende directamente la bala a nosotros. Y la marca Águila, que es mexicana, que a nosotros nos vendría muy bien comprar esa bala porque está justo en México aquí al lado, o sea, el tiempo de llegar a Cuba sería poco y es una bala más barata, o sea, de menos costo, y para los entrenamientos sería excelente. Bueno, la marca de balas Águila no le vende a Cuba porque tiene capital norteamericano y no tiene, pues, o sea, no le puede vender a Cuba. Se ha visto imposibilitada la llegada en tiempo de estos materiales necesarios día a día para la práctica precisamente del deporte, a partir de que entonces las cantidades, los tiempos que impone precisamente las medidas coercitivas del bloqueo, le impone que no pueden llegar en esa cantidad y en ese tiempo también a nuestro país. En febrero de 2020, la marca de cartuchos Clever, de origen italiano, se negó a vender a Cuba por las restricciones del bloqueo. La federación se vio obligada a cambiar hacia otra de nacionalidad española. La marca de municiones LA, de origen británico, presentó restricciones para venderle a la mayor de las Antillas las cantidades requeridas. Cuba tuvo que volver a pactar envíos de forma parcial con una demora de 5 meses y gastos excesivos en manipulación y fletes. En el caso precisamente del alto rendimiento, hay una esfera que se viene año tras año impactando y tiene que ver con la negativa que tenemos en nuestro país de poder acceder al proceso de visado en La Habana, en las oficinas consulares, en la embajada de Estados Unidos aquí en La Habana. Y es que precisamente nuestros atletas, entrenadores y delegaciones deportivas en sentido general tienen que viajar a un tercer país para poder obtener esos visados. El béisbol también tuvo que transitar por un espacio similar. En el año 2020 se iba a estar desarrollando el preolímpico en Arizona y nuestro país tuvo que ir entonces hacia Ciudad México para poder solicitar el proceso visado y eso costó al deporte cubano más de $35.000. ¿Qué implica para el INDER tener que sacar el béisbol, que se mueve con un grupo mayor de personas, a un tercer país a hacer las visas, a entrenar también, porque no solo hacer las visas, tú estás en un periodo de entrenamiento, tienes que ir a hacer las visas, que te cuesta, pero tienes que buscar hospedaje, tienes que buscar alimentación, transportación de los atletas, terreno donde entrenar los atletas, los implementos que tiene que utilizar, es decir, un grupo de cosas que encarecen considerablemente el viaje de nuestros atletas. Y no solo el béisbol, son todos los deportes. Nosotros el béisbol femenino, para poner un ejemplo, 25, 26 personas, nos costó todo eso entre transportación, 55.000 pesos, muy tranquilamente, que hay que, o sea, si se hubiera hecho en Cuba, ese dinero se podía poner en función de otras cosas.
ese es un tema bastante complejo. No había habido ningún problema con los bancos de Japón que pusieran el dinero en el banco en Cuba. Ya este año nosotros no hemos podido ingresar a la cuenta de la federación dinero de los atletas. Es decir, no ha habido posibilidad, a los bancos le ponen una multa si hacen el ingreso a Cuba de ese dinero de los atletas, que es un dinero bien ganado, que no es un dinero, lo están demostrando nuestros atletas, es un % que paga el club por el contrato de estos muchachos. Y bueno, nos hemos visto afectados este año, que no hemos podido recibir por esa vía. Es decir, buscamos otras variantes para que con ese dinero poder tener los recursos de la serie. Pero eso nos ha costado, le cuesta a la federación. El voleibol, por ejemplo, también tuvo 2 eventos importantes en Estados Unidos, el femenino y el masculino. Bueno, cada uno de estos certámenes costó a nuestro país, en el proceso de visado que tuvieron que ir hacia República Dominicana, más de $30.000, porque eso implica además alojamiento, alimentación, estancia además de esos atletas. Se impide además, se trunca de alguna forma la preparación de estos atletas que están preparados psicológicamente para un certamen y entonces tienen que pasar días de esperas en otro país para ese proceso de visado y luego viajar nuevamente hacia la ciudad donde se desarrolla el evento. El baloncesto, por ejemplo, tuvo que asistir diferente a como asisten el resto de las delegaciones deportivas de otros países porque tenían su ventana en Islas Vírgenes y, por ejemplo, tuvo que ir con 4 integrantes menos porque el tiempo que tenían para solicitar el proceso de visado ya no estaba dentro de los parámetros que requiere la embajada norteamericana. El bloqueo estadounidense afecta al deporte cubano también en la ciencia y la medicina. El Laboratorio Antidoping de La Habana, por ejemplo, es una de las instituciones más perjudicadas. El centro forma parte de la red global de laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje. El mundo cuenta solamente con 30 laboratorios acreditados, de los cuales solamente 26 están en funcionamiento, ya que 4 de estos tienen suspendida su acreditación por diferentes causas. En el caso de América, solamente 4 países cuentan con laboratorio acreditado: Estados Unidos, que tiene 2 laboratorios, Canadá, Cuba y Brasil. Por lo tanto, esto habla de la importancia de tener un laboratorio de este tipo en América, ya que nos permite brindar nuestros servicios no solo al órgano nacional antidopaje de la República de Cuba, sino también brindar nuestros servicios a varios países del área. En estos momentos nosotros realizamos las muestras de aproximadamente 10 países de Latinoamérica. Y bueno, por supuesto que esto también trae consigo un ingreso en divisa, teniendo en cuenta el costo que tiene la realización de las muestras de este tipo en el continente. Y además también para la ciencia del deporte constituye un logro poder contar con una institución de este tipo en Cuba. Y en el caso de Cuba, agravado por el bloqueo económico que ejerce el gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, es mucho más complicado mantener esta acreditación y poder mantener los estándares internacionales que se requiere para esto. Debemos destacar que la mayoría del equipamiento en los laboratorios antidoping es de procedencia norteamericana, por lo tanto Cuba no escapa de esto tampoco y se nos hace realmente muy complejo poder no solo adquirir el nuevo equipamiento, sino además poder mantener los insumos, piezas de repuesto que conlleva la mantención de este equipo en óptimas condiciones. No es permitido la posibilidad del intercambio entre académicos norteamericanos y cubanos en las propias universidades nuestras, el propio acceso a tecnología de punta también para nuestros centros de investigación, que también son requeridos, el Centro de Investigación del Deporte Cubano, la propia institución nuestra de medicina deportiva, el propio laboratorio antidoping, que tiene precisamente que obtener recursos, información científica técnica precisamente de otros lugares más lejanos y eso evidentemente tiene un impacto y un costo también económico mucho más elevado. Podemos citar, por ejemplo, un equipo denominado Orbitrap, que solamente lo vende la firma Thermo Scientific, y hay laboratorios en el mundo que tienen hasta 10 equipos de esto y sin embargo el laboratorio cubano no ha podido acceder nunca a esa técnica. Recuerdo cuando fuimos a los Juegos Olímpicos de Río 2016, todas las técnicas que habían implementado en ese laboratorio eran con ese equipamiento y sin embargo los especialistas cubanos no tenían el conocimiento para poder utilizar este tipo de equipo porque nunca habíamos trabajado con él y al paso que vamos nunca vamos a poder trabajar con él porque es una de las firmas que más ejerce presión sobre Cuba. Nosotros teníamos un equipamiento de esa misma firma que simplemente lo que necesitaba era mantenimiento y asistencia técnica
y sin embargo tuvimos que descontinuar el uso del mismo porque nunca pudimos acceder a este soporte técnico, y sin embargo tuvimos que erogar más de $400.000 en la compra de un nuevo equipamiento, aún teniendo ese que servía, pero simplemente por no contar con los mantenimientos necesarios no pudimos acceder a él. Lo cual trae consigo un impacto real. El eslogan que para muchos es así, para nosotros no es. El bloqueo es real. El bloqueo es tácito, tiene además un componente en su dimensión extraterritorial que impacta no solamente en las medidas directamente hacia Cuba, sino en todo lo que podamos negociar, en todo lo que podamos organizar también con terceros países. Por tanto, y además para Cuba, para el deporte cubano, el bloqueo es real.